Entonces, último ejercicio de tiro parabólico. Este se parece mucho al ejercicio que habíamos resuelto previamente. El grado, el procedimiento es muy parecido, el grado de dificultad es muy parecido. La única diferencia es que aquí, ¿qué signo tendría la coordenada en el punto donde impacta? ¿Qué signo tendría la coordenada Y en ese punto? Negativa, ¿verdad? Entonces aquí la coordenada X pues es la que queremos calcular, X, y la coordenada Y serían menos 15 metros. Esas son las coordenadas. Si yo no le pusiera ese signo negativo a la altura, entonces, porque mi origen está donde se lanza el proyectil. Entonces, si no le puse el signo negativo, querría decir como que el proyectil terminó 15 metros arriba de donde lo lancé, y no es el caso, que terminó 15 metros abajo de donde lo lancé. Sí, ya ahora sí me voy un poquito más rápido, siguiendo el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula que, por cierto, también tiene un error, pero bueno, en lugar de aceleración es gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esta fórmula tengo todo. Para esa fórmula tengo todo excepto el tiempo. Entonces vamos a despejar el tiempo. Primero, antes vamos a calcular las componentes de la velocidad inicial. La componente horizontal de la velocidad inicial sería igual a la velocidad inicial 15 metros sobre segundo por el coseno de 20 grados. Y la componente vertical sería igual a 15 metros sobre segundo por el seno de 20 grados. Porque de ahí vamos a partir, ¿verdad? 15 coseno de 20, 14.09, 14.1. 15 por el seno de 20 grados, 5.13 metros sobre segundo. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a sustituir esos valores en la fórmula de Y. Entonces Y, que en este caso sería igual, no se les olvide, estamos concentrándonos en esta fórmula, Y que sería igual a menos 15 metros, Qué falta de imaginación, repetí el 15, bueno, lo bueno es que uno de los 15 lo descompuse, así que no hay problema, pero de verdad que, qué falta de imaginación. 15 menos 15 es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, velocidad inicial en Y 5.13 por el tiempo, más un medio, 0.5 de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado. Ya es como la cuarta vez que lo hacemos. Esta parte valdría menos 4.9. Y voy a igualar a 0 pasando los dos términos del lado derecho al lado izquierdo. Entonces me quedaría 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 5.13 metros sobre segundo por el tiempo y menos 15 metros, ese 15 no lo pasé, ya estaba del lado izquierdo, conserva su signo, esto sería igual a 0. Eso es una ecuación de segundo grado donde mi variable es t, el tiempo. Bueno, entonces, sustituyendo los valores de A, B y C en la fórmula, tendríamos para calcular el tiempo 1,2. Entonces sería menos B, menos, otra vez voy a sustituir sin unidades, menos 5.13, más menos raíz cuadrada de menos 5.13 al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por 4.9, y por c por menos 15, y todo sobre 2a, sobre 2 por 4.9. ¿Verdad?
la verdad es que ya no pensaba hacer la sustitución, sino solicitar más bien a alguien que tenga calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones, más bien ecuaciones de segundo grado, que nos diera el resultado directamente. Pero hice la sustitución para que noten que en este caso el menos 4AC siempre va a quedar positivo. En este tipo de problemas en el que H sea negativa, por ese doble signo negativo ahí me va a quedar más algo, y como el primer término está elevado al cuadrado, pues tendría dos números positivos, siempre va a tener solución, aquí no importa, siempre va a llegar al piso. En el caso contrario, cuando se lanza de manera que llega a un punto alto, podría ser que si no lo planteo bien, como había platicado, pusiera una altura mayor que la altura máxima y que no tuviera solución. Aquí siempre tiene solución, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a brincar todo el procedimiento. Aquí sí voy a tener dos soluciones, nada más que una positiva y la otra negativa. ¿Cuáles son los dos valores de los tiempos? Y es más, hasta aquí podemos utilizar la calculadora científica y no perder ninguna décima. Los coeficientes ponerlos con todas las décimas. Por ejemplo, el término cuadrático es el 4.9, el coeficiente. B es el menos 5.13, pero el 5.13 es 15 seno de 20 y lo podemos poner directamente en la calculadora. Menos 15 seno de 20 y C menos 15. Sin perder ninguna décima, los tiempos serían 2.349, 2.35 segundos. A lo mejor tienen un resultado ligeramente diferente, pero aquí es sin perder ninguna décima. Y el tiempo 2 menos 1.3, menos 1.30 segundos. ¿Cuál es el correcto? Pues evidentemente el positivo. Un tiempo negativo no tiene sentido. Y es que ahora sí, ¿en qué tiempo va a estar a una altura de menos 15 metros solo en un tiempo? El tiempo negativo, ya les había explicado un poquito el sentido, es un poco loco eso. Tendría el sentido de que si ese proyectil, en lugar de que lo lanzara la persona que está encima del edificio, hubiera pasado por ese punto a los 0 segundos, en el pasado, 1.3 segundos en el pasado, se hubiera encontrado una altura de menos 15 metros también, pero bueno, eso de que en el pasado, pues no tiene sentido, ¿verdad? Volver al futuro, ¿o qué, no? Bueno, entonces el tiempo es 2.35 segundos. Ahora sí ya podemos calcular la distancia X. Necesitábamos ese tiempo para calcular la distancia X. Es más, necesitamos ese tiempo para calcular las dos cosas que nos preguntan en el problema. X sería igual a velocidad inicial en X, que son 14.1 metros sobre segundo, por el tiempo, por 2.35 segundos. ¿Y cuánto da de resultado? 33.13, 33.1 metros. Ese proyectil recorrió 33.1 metros. Esa es la primera respuesta. ¿Con qué velocidad va a chocar con el piso? Tengo que calcular primeramente la componente vertical. La componente vertical de la velocidad. Ahora, como el objeto... por cierto, otro detalle. A diferencia del ejercicio anterior, aquí la distancia que va a recorrer es mayor que el alcance o el recorrido. Porque lo que encontraría con esta fórmula sería la distancia que recorrería hasta que alcance la misma altura. Me quedó muy choco eso. Hasta que alcance la misma altura, hasta que ande por aquí. Es el doble del recorrido. Y aquí el tiempo en el que va a llegar al piso es más del doble del tiempo de ascenso, ¿verdad? En contraste con el ejercicio anterior, que el tiempo era menor que el doble del tiempo de ascenso y la distancia era menor que el recorrido, ¿verdad? Bueno, lo podríamos comparar calculando el recorrido al final. Entonces la componente vertical de la velocidad sería igual a velocidad inicial en Y, velocidad de 5.13 metros sobre segundo, más gravedad por tiempo, más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, por 2.35 segundos. ¿Sí? Bueno, el segundo término también va a tener de unidades metros sobre segundo, ya directamente 5.13 menos 9.8 por 2.35, ya el resultado directo da menos 17.9 metros sobre segundo.
Y la velocidad en X no cambia, es constante, hacia adelante se mueve igual de rápido y sería de 14.1 metros sobre segundo. Sí, entonces la componente horizontal es menor que la componente vertical. Entonces tendríamos algo así más o menos. Esas son las componentes cuando choca con el piso. Hacia adelante se está moviendo a 14.1 metros sobre segundo, al mismo tiempo que hacia abajo se está moviendo a 17.9 metros sobre segundo. No tiene dos velocidades, tiene solo una. ¿Cuál sería la velocidad resultante o la velocidad real? Ya lo hicimos, la teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 14.1 metros sobre segundo al cuadrado, más menos 17.9 metros sobre segundo al cuadrado, que aquí no importa el signo. Y la velocidad real sería 14.1 al cuadrado más 17.9 al cuadrado, y luego le sacamos raíz al resultado, 22.8 metros sobre segundo. Noten que como el proyectil, o otra diferencia, quedó abajo de donde se lanzó, tiene una velocidad mayor que la que tenía originalmente. Si hubiera quedado por encima de donde se lanzó, su velocidad sería menor. Y la dirección, ya tenemos magnitud, nos falta dirección, ¿verdad? Tiene que ser un ángulo mayor de 45 grados, ¿no? Porque la componente vertical es mayor que la horizontal. Si ahí ponemos por el método del paralelogramo, trazamos aquí un paralelogramo, bueno, entonces la resultante va a estar más cerca del eje vertical que del eje horizontal. Entonces luego trazamos la magnitud del vector resultante. ¿Cuánto? Ya tenemos su magnitud. 22.8 metros sobre segundo. Y solo nos hace falta calcular su ángulo. El ángulo sería igual a la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal. La componente vertical son 17.9 metros sobre segundo sobre 14.1 metros sobre segundo. El signo no importa, las unidades no importan. Y el resultado sería 51.8 grados. El proyectil va a chocar a 22.8 metros sobre segundo con un ángulo de 51.8 grados medidos desde la horizontal. Esa sería la velocidad resultante, ¿verdad? Bien, igual que en el ejercicio anterior, nada más voy a mencionar ya para terminar otra fórmula para otra forma de calcular el tiempo en el que choca con el piso para ya no tener que resolver la ecuación de segundo grado, que ahorita, bueno, se vio como muy sencillo el procedimiento porque me brinqué todo el procedimiento, pero si hubiéramos seguido el procedimiento aquí nos faltaban más pasos para llegar a esos dos tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la otra alternativa. Entonces, vamos a separar lo que tarda en subir de lo que tarda en bajar. Tiempo de ascenso primeramente. ¿Cuánto tiempo tarda en subir? Esta es otra forma, ya terminamos. Tiempo de ascenso, dice la fórmula, velocidad inicial en Y, no, velocidad inicial por el seno de teta, menos 15 metros sobre segundo, por el seno de 20 grados, entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da como resultado 15 seno de 20 entre 9.8, da como resultado 0.52 segundos. Bueno, 0.524 segundos. Si nos apegamos a las tres cifras significativas. En los puntos 524 segundos el objeto estaría en la parte más alta, 0.524 segundos.
En el doble de ese tiempo se encontraría al mismo nivel. Por acá, eso por 2 sería 1 segundo y como 4 centésimas o 5 centésimas, ¿no? Pero bueno, no importa eso, lo que nos importa es la primera parte, eso es lo que tarda en subir. Ahora, para calcular lo que tarda en bajar, vamos a calcular lo que tardaría en caer una cosa que se deja caer desde esta altura hasta el piso, caída libre. Para eso primero necesitamos calcular la altura máxima. La altura máxima que alcanzaría ese proyectil sería igual a, dice la fórmula, menos velocidad inicial por el seno de teta al cuadrado, menos 15 metros sobre segundo por el seno de 20 grados al cuadrado, y todo sobre 2G. Y eso sería igual a directamente 15 seno de 20 al cuadrado entre 19.6. Da como resultado 1.34 metros. Subió muy poquito ese proyectil, ¿verdad? Su ángulo es muy bajo y además no se lanzó tan rápido. Solo subió 1.34 metros. ¿Cuántos metros bajaría? La altura de descenso, pues serían eso 1.34 más los 15 metros de altura. Lo voy a poner aquí. Los 1.34 metros que subió más los 15 metros de altura del edificio. Esa es una diferencia con el ejercicio anterior. Si lo revisan, ahí se restaban las alturas, ¿verdad? En este caso se suman y el resultado serían 16.34 metros. Ahora, de la fórmula de caída libre, el tiempo de descenso solo depende de la altura que se deje caer, está dado por la fórmula raíz cuadrada de 2hd sobre g. Y entonces, aquí serían 2 por 16.34. Bueno, como el origen ahora está en la cima de esa parábola, entonces los 16 metros serían negativos, por menos 16.34 metros. Ya mi origen no está donde está lanzando la persona. La caída libre la contaríamos desde aquí, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da como resultado, sin perder ninguna décima, ¿cuánto da? Ya perdí las décimas. 2 por 16.34 entre 9.8 y la raíz de lo anterior da 1.82, ¿verdad? 1.83 segundos. Otra diferencia con el ejercicio anterior. Aquí tardó más en bajar de lo que tardó en subir. En el anterior tardó más en subir de lo que tardó en bajar. Aquí tardó 0.524 en subir y 1.83 en bajar. ¿Cuánto permaneció en el aire? El tiempo total, bueno, ya vamos a sumar nada más 1.83 más 0.52 para que sean tres cifras significativas. 1.83 más 0.52 y eso da como resultado 2.35 segundos. Ahora sí nos quedó idéntico el tiempo, en un tiempo de 2.35 segundos, ¿verdad? Y el procedimiento siguiente sería idéntico. Ya de ahí ya no cambiaría nada, ese tiempo lo utilizaría para las otras ecuaciones, salvo que además tengo otra forma de calcular la velocidad, la componente vertical de la velocidad en y. Además, B y lo podría calcular como caída libre. En caída libre la velocidad es solo gravedad por tiempo, pero el tiempo que tendría que utilizar sería el tiempo de descenso. Entonces, gravedad serían menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de descenso, que son 1.83 segundos. Y eso da como resultado 9.8 por 1.83, 17.9 metros sobre segundo. O sea, tengo otra forma para calcular la componente vertical, ya que tengo el tiempo de descenso, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Porque es lo que me indica que se está moviendo hacia abajo. Entonces, bueno, son dos formas diferentes para calcular el tiempo, utilizando las fórmulas especiales o resolviendo una ecuación de segundo grado. Ese fue nuestro último ejercicio de tiro parabólico.